y abierta su boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Capítulo 18. En aquel tiempo se llegaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos, y dijo, de cierto os digo que si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humillare como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibiere a un tal niño en mi nombre, a mí recibe. Y cualquiera que escandalizare a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le anegase en el profundo de la mar. Ay del mundo por los escándalos, porque necesario es que vengan escándalos, mas ay de aquel hombre por el cual viene el escándalo. Por tanto, si tu mano o tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar cojo o manco en la vida, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno del fuego. Mirad, no tengáis en poco alguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre la faz de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si tuviese algún hombre 100 ovejas, y se descarriase una de ellas, ¿no iría por los montes, dejadas las 99, a buscar la que se había descarriado? Y si aconteciese hallarla, de cierto os digo que más se goza de aquella que de las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o de 3 testigos conste toda palabra. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por étnico y publicano. De cierto os digo que todo lo que ligareis en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desatareis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se convinieren en la tierra, de toda cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Entonces Pedro, llegándose a él, dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dice, no te digo hasta 7, mas aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mas a éste, no pudiendo pagar, mandó su señor venderle, y a su mujer e hijos con todo lo que tenía, y que se le pagase. Entonces aquel siervo, postrado, le adoraba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Y saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y tramando de él le ahogaba, diciendo, Págame lo que debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y viniendo declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dice, Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. A
así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de vuestros corazones cada uno a su hermano sus ofensas. Capítulo 19. Y aconteció que acabando Jesús estas palabras, se pasó de Galilea y vino a los términos de Judea, pasado el Jordán. Y le siguieron muchas gentes, y los sanó allí. Entonces se llegaron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo, y dijo, por tanto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y serán dos en una carne? Así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Dícenle, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Díceles, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudiare a su mujer, si no fuere por causa de fornicación, y se casare con otra, adultera, y el que se casare con la repudiada, adultera. Dícenle sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos reciben esta palabra, sino aquellos a quienes es dado. Porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que se hicieron a sí mismos eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda ser capaz de eso, séalo. Entonces le fueron presentados unos niños, para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les riñeron. Y Jesús dijo, dejad a los niños, y no les impidáis de venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se partió de allí. Y he aquí, uno llegándose le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Dícele, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dícele el mancebo, todo esto guardé desde mi juventud, ¿qué más me falta? Dícele Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Y oyendo el mancebo esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Mas os digo que más liviano trabajo es pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Mas sus discípulos, oyendo estas cosas, se espantaron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para con los hombres imposible es esto, mas para con Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, He aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que dejare casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces tanto, y heredará la vida eterna. Mas muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Capítulo 20. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a ajustar obreros para su viña.
y habiéndose concertado con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora de las 3, vio otros que estaban en la plaza ociosos, y les dijo, Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que fuere justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas 6ª y 9ª, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11ª, halló otros que estaban ociosos, y díceles, ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Dícenle, porque nadie nos ha ajustado. Díceles, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que fuere justo. Y cuando fue la tarde del día, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y viniendo los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno 1 denario. Y viniendo también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y tomándolo murmuraban contra el padre de la familia, diciendo, estos postreros solo han trabajado 1 hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. Y él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no te concertaste conmigo por 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Mas quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo mío? ¿O es malo tu ojo porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Y subiendo Jesús a Jerusalén, tomó sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan y azoten y crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, di que se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber, y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos le dicen, podemos. Y él les dice, a la verdad mi vaso beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado seréis bautizados. Mas el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está aparejado de mi Padre. Y como los 10 oyeron esto, se enojaron de los 2 hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quisiere entre vosotros hacerse grande será vuestro servidor, y el que quisiere entre vosotros ser el primero será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, saliendo ellos de Jericó, le seguía gran compañía. Y he aquí 2 ciegos sentados junto al camino, como oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reñía para que callasen, mas ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y parándose Jesús, los llamó y dijo, ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dicen, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, teniendo misericordia de ellos, les tocó los ojos, y luego sus ojos recibieron la vista, y le siguieron. Capítulo 21. Y como se acercaron a Jerusalén, y vinieron a Betfagé, al monte de las Olivas, entonces Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, Id a la aldea que está delante de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decid,
el Señor los ha menester, y luego los dejará. Y todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo, Decid a la hija de Sión, He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, y sobre un pollino hijo de animal de yugo. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó sobre ellos. Y la compañía, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramos de los árboles, y los tendían por el camino. Y las gentes que iban delante, y las que iban detrás, aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y entrando él en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó diciendo, ¿Quién es este? Y las gentes decían, Este es Jesús, el profeta, de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambiadores, y las sillas de los que vendían palomas, y les dice, Escrito está, Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros cueva de ladrones la habéis hecho. Entonces vinieron a él ciegos y cojos en el templo, y los sanó. Mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿Oyes lo que éstos dicen? Y Jesús les dice, Sí, ¿nunca leísteis, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, se salió fuera de la ciudad, a Betania, y posó allí. Y por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, Nunca más para siempre nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y viendo esto los discípulos, maravillados, decían, ¿Cómo se secó luego la higuera? Y respondiendo Jesús les dijo, De cierto os digo que si tuviereis fe, y no dudareis, no sólo haréis esto de la higuera, mas si a este monte dijereis, Quítate y échate en la mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Y como vino al templo, llegáronse a él cuando estaba enseñando, los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo, ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y respondiendo Jesús les dijo, Yo también os preguntaré una palabra, la cual si me dijereis, también yo os diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces pensaron entre sí diciendo, Si dijéremos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si dijéremos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, No sabemos. Y él también les dijo, Ni yo os digo con qué autoridad hago esto. Mas, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y llegando al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo, No quiero. Mas después, arrepentido, fue. Y llegando al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, Yo, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dicen ellos, el primero. Díceles Jesús, De cierto os digo que los publicanos y las rameras os van delante al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Y los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Oíd otra parábola. Fue un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, y la cercó de vallado, y cavó en ella un lagar, y edificó una torre,
y la dio a renta a labradores, y se partió lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, al uno hirieron, y al otro mataron, y al otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Y a la postre les envió su hijo, diciendo, «Tendrán respeto a mi hijo». Mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí, «Este es el heredero, venid, matémosle, y tomemos su heredad». Y tomado, le echaron fuera de la viña, y le mataron. Pues cuando viniere el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Dícenle, «A los malos destruirá miserablemente, y su viña dará a renta a otros labradores, que le paguen el fruto a sus tiempos». Díceles Jesús, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los que edificaban, esta fue hecha por cabeza de esquina? ¿Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos? Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que haga los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo los príncipes de los sacerdotes y los fariseos sus parábolas, entendieron que hablaba de ellos. Y buscando cómo echarle mano, temieron al pueblo, porque le tenían por profeta. Capítulo 22. Y respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, El reino de los cielos es semejante a un hombre rey que hizo bodas a su hijo, y envió sus siervos para que llamasen los llamados a las bodas, mas no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, Decid a los llamados, He aquí mi comida he aparejado, mis toros y animales engordados son muertos, y todo está prevenido. Venid a las bodas. Mas ellos no se cuidaron y se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Y el rey oyendo esto se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y puso fuego a su ciudad. Entonces dice a sus siervos, Las bodas a la verdad están aparejadas, mas los que eran llamados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos hallareis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver los convidados, y vio allí un hombre no vestido de boda, y le dijo, Amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Mas él cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que servían, Atado de pies y de manos, tomadle y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces, idos los fariseos, consultaron cómo le tomarían en alguna palabra. Y envían a él los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amador de la verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te curas de nadie, porque no tienes acepción de persona de hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Mas Jesús, entendida la malicia de ellos, les dice, ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dice, ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César. Y díceles, Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto se maravillaron, y dejándole se fueron. Aquel día llegaron a él los saduceos, que dicen no haber resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, Si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer,
y despertará simiente a su hermano. Fueron pues entre nosotros 7 hermanos, y el primero tomó mujer y murió, y no teniendo generación, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta los 7. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Porque todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo, «Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni los hombres tomarán mujeres, ni las mujeres maridos, mas son como los ángeles de Dios en el cielo. Y de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os es dicho por Dios, que dice, Yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos». Y oyendo esto las gentes estaban atónitas de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había cerrado la boca a los saduceos, se juntaron a una. Y preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, tentándole y diciendo, «Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley?» Y Jesús le dijo, «Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas». Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, «¿Qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo?» Dícenle, «De David». Él les dice, «Pues como David en espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies». Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Capítulo 23. Entonces habló Jesús a las gentes y a sus discípulos diciendo, Sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aun con su dedo las quieren mover. Antes, todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres, porque ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas y ser llamados de los hombres Rabí, Rabí. Mas vosotros no queráis ser llamados Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y vuestro Padre no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se ensalzare será humillado, y el que se humillare será ensalzado. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, que ni vosotros entráis, ni a los que están entrando dejáis entrar. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque coméis las casas de las viudas, y por pretexto hacéis larga oración. Por esto llevaréis más grave juicio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque rodeáis la mar y la tierra por hacer un prosélito, y cuando fuere hecho, le hacéis hijo del infierno doble más que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, cualquiera que jurare por el templo es nada, mas cualquiera que jurare por el oro del templo, deudor es. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Y cualquiera que jurare por el altar es nada,
mas cualquiera que jurare por el presente que está sobre él, deudor es. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el presente o el altar que santifica al presente? Pues el que jurare por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jurare por el templo, jura por él, y por aquel que habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado sobre él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es lo más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer, y no dejar lo otro. Guías ciegos, que coláis el mosquito, mas tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo que está de fuera del vaso y del plato, mas de dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera se haga limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Así también vosotros de fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, mas de dentro llenos estáis de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas, y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si fuéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus compañeros en la sangre de los profetas. Así que testimonio dais a vosotros mismos, que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también henchid la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo evitaréis el juicio del infierno? Por tanto, he aquí yo envío a vosotros profetas, y sabios, y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al cual matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalem, Jerusalem, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti, ¿cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Capítulo 24. Y salido Jesús, íbase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestilencias, y hambres, y terremotos por los lugares. Y todas estas cosas, principio de dolores. Entonces os entregarán para ser afligidos, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán.
y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Mas ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, «He aquí está el Cristo», o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. He aquí os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, «He aquí en el desierto está», no salgáis. «He aquí en las cámaras», no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se obscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación, que todas estas cosas no acontezcan. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, y el otro será dejado. Dos mujeres moliendo a un molinillo, la una será tomada, y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esto empero sabed, que si el padre de la familia supiese a cuál vela el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su familia para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor viniere, le hallare haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor se tarda en venir, y comenzare a herir a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera, y a la hora que no sabe, y le cortará por medio, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo.
Y las 5 de ellas eran prudentes, y las 5 fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: «He aquí el esposo viene, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las fatuas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden, y comprad para vosotras». Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas respondiendo él dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, partiéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a éste dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su facultad, y luego se partió lejos. Y el que había recibido 5 talentos, se fue y granjeó con ellos, e hizo otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2, ganó también él otros 2. Mas el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos, e hizo cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: «Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 talentos he ganado sobre ellos». Y su señor le dijo: «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor». Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: «Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí otros 2 talentos he ganado sobre ellos». Su señor le dijo: «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor». Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: «Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo». Y respondiendo su señor le dijo: «Malo y negligente siervo, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, te convenía dar mi dinero a los banqueros, y viniendo yo, hubiera recibido lo que es mío con usura. Quitadle pues el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos, porque a cualquiera que tuviere le será dado, y tendrá más, y al que no tuviere, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: «Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí». Entonces los justos le responderán diciendo: «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti?» Y respondiendo el rey les dirá: «De cierto os digo, que en cuanto
No lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui huésped y no me recogisteis. Desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o huésped, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hicisteis. E irán estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. Capítulo 26. Y aconteció que, como hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, Sabéis que dentro de 2 días se hace la Pascua, y el Hijo del Hombre es entregado para ser crucificado. Entonces los príncipes de los sacerdotes y los escribas, y los ancianos del pueblo, se juntaron al patio del pontífice, el cual se llamaba Caifás. Y tuvieron consejo para prender por engaño a Jesús y matarle, y decían, No en el día de la fiesta, porque no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer teniendo un vaso de alabastro de ungüento de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Lo cual, viendo sus discípulos, se enojaron diciendo, ¿Por qué se pierde esto? Porque esto se podía vender por gran precio y darse a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿Por qué dais pena a esta mujer? Pues ha hecho conmigo buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Porque echando este ungüento sobre mi cuerpo, para sepultarme lo ha hecho. De cierto os digo que donde quiera que este Evangelio fuere predicado en todo el mundo, también será dicho para memoria de ella lo que ésta ha hecho. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los príncipes de los sacerdotes y les dijo, ¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y ellos le señalaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿Dónde quieres que aderecemos para ti para comer la Pascua? Y él dijo, Id a la ciudad, a cierto hombre, y decidle, El Maestro dice, Mi tiempo está cerca, en tu casa haré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y aderezaron la Pascua. Y como fue la tarde del día, se sentó a la mesa con los 12. Y comiendo ellos dijo, De cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Y entristecidos ellos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿Soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, El que mete la mano conmigo en el plato, ese me ha de entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, como está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera al tal hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, que le entregaba, dijo, ¿Soy yo, maestro? Dícele, Tú lo has dicho. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso y hechas gracias les dio diciendo, Bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo tengo de beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y habiendo cantado el himno, salieron al monte de las Olivas. Entonces Jesús les dice, Todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está, Heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas.
mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro le dijo, Aunque todos sean escandalizados en ti, yo nunca seré escandalizado. Jesús le dice, De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Dícele Pedro, Aunque me sea menester morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a la aldea que se llama Getsemaní, y dice a sus discípulos, Sentaos aquí hasta que vaya allí y ore. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dice, Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso. Empero, no como yo quiero, sino como tú. Y vino a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿Así no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Otra vez fue, 2ª vez, y oró diciendo, Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y vino y los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban agravados. Y dejándolos, fuese de nuevo, y oró 3ª vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y díceles, Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. He aquí ha llegado el que me ha entregado. Y hablando aún él, he aquí Judas, uno de los 12, vino y con él mucha gente con espadas y con palos, de parte de los príncipes de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, Al que yo besare, aquel es, prendedle. Y luego que llegó a Jesús dijo, Salve, Maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, Amigo, ¿a qué vienes? Entonces llegaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Y he aquí uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del pontífice, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dice, Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomaren espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Cómo pues se cumplirían las Escrituras, que así conviene que sea hecho? En aquella hora dijo Jesús a las gentes, ¿Como a ladrón habéis salido con espadas y con palos a prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto se hace para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos huyeron dejándole. Y ellos, prendido Jesús, le llevaron a Caifás pontífice, donde los escribas y los ancianos estaban juntos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del pontífice. Y entrando dentro, estábase sentado con los criados para ver el fin. Y los príncipes de los sacerdotes y los ancianos, y todo el consejo buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se llegaban. Mas a la postre vinieron 2 testigos falsos que dijeron, Este dijo, Puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el pontífice le dijo, ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Respondiendo el pontífice le dijo, Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, Hijo de Dios. Jesús le dijo, Tú lo has dicho, y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios, y que viene en las nubes del cielo. Entonces el pontífice rasgó sus vestidos diciendo, Blasfemado ha.
¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, culpado es de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de bofetadas, y otros le herían con mojicones, diciendo, profetízanos tú, Cristo, ¿quién es el que te ha herido? Y Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se llegó a él una criada, diciendo, ¿y tú con Jesús el Galileo estabas? Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Y saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí, también éste estaba con Jesús Nazareno. Y negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Y un poco después llegaron los que estaban por allí, y dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu habla te hace manifiesto. Entonces comenzó a hacer imprecaciones y a jurar diciendo, no conozco al hombre. Y el gallo cantó luego. Y se acordó Pedro de las palabras de Jesús que le dijo, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliéndose fuera, lloró amargamente. Capítulo 27. Y venida la mañana entraron en consejo todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato presidente. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando la sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué se nos da a nosotros? Viéraslo tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, partióse, y fue y se ahorcó. Y los príncipes de los sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de los dones, porque es precio de sangre. Mas habido consejo, compraron con ellas el campo del alfarero por sepultura para los extranjeros. Por lo cual fue llamado aquel campo, campo de sangre hasta el día de hoy. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, que dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, que fue apreciado por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Y Jesús estuvo delante del presidente, y el presidente le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los príncipes de los sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dice, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y no le respondió ni una palabra, de tal manera que el presidente se maravillaba mucho. Y en el día de la fiesta acostumbraba el presidente soltar al pueblo un preso cual quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso que se llamaba Barrabás. Y juntos ellos les dijo Pilato, ¿cuál queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús que se dice el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer envió a él diciendo, no tengas que ver con aquel justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. Mas los príncipes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron al pueblo que pidiese a Barrabás y a Jesús matase. Y respondiendo el presidente les dijo, ¿cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús que se dice el Cristo? Dícenle todos, sea crucificado. Y el presidente les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Mas ellos gritaban más, diciendo, sea crucificado. Y viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, tomando agua se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, veréislo vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado.
Entonces los soldados del presidente llevaron a Jesús al pretorio, y juntaron a él toda la cuadrilla, y desnudándole, le echaron encima un manto de grana, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le burlaban diciendo, «Salve, Rey de los Judíos». Y escupiendo en él, tomaron la caña y le herían en la cabeza. Y después que le hubieron escarnecido, le desnudaron el manto y le vistieron de sus vestidos, y le llevaron para crucificarle. Y saliendo, hallaron a un cireneo que se llamaba Simón. A éste cargaron para que llevase su cruz. Y como llegaron al lugar que se llama Gólgota, que es dicho, el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, y gustando, no quiso beberlo. Y después que le hubieron crucificado, repartieron sus vestidos echando suertes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta: «Se repartieron mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes». Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: «Este es Jesús, el Rey de los Judíos». Entonces crucificaron con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le decían injurias, meneando sus cabezas y diciendo: «Tú, el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz». De esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: «A otro salvó, a sí mismo no puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios». Lo mismo también les harían los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora de sexta fueron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Y cerca de la hora de nona, Jesús exclamó con grande voz diciendo: «Eli, Eli, lama sabactani», esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí, oyéndolo, decían: «A Elías llama éste». Y luego, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, y la hinchió de vinagre, y poniéndola en una caña, dábale de beber. Y los otros decían: «Deja, veamos si viene Elías a librarle». Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con grande voz, dio el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rompió en 2 de alto abajo, y la tierra tembló y las piedras hendieron, y abriéronse los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salidos de los sepulcros después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, diciendo: verdaderamente, Hijo de Dios era éste. Y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido de Galilea a Jesús, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, y María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y como fue la tarde del día, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, el cual también había sido discípulo de Jesús. Este llegó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y revuelta una grande piedra a la puerta del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Y el siguiente día, que es después de la preparación, se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos a Pilato, diciendo: «Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el día tercero, porque no vengan sus discípulos de noche y le hurten, y digan al pueblo: resucitó de los muertos, y será el postrer error peor que el primero».
Y Pilato les dijo, «Tenéis una guardia. Id, aseguradlo como sabéis». Y yendo ellos, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra con la guardia. Capítulo 28. Y la víspera de sábado, que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y he aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, había revuelto la piedra, y estaba sentado sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas se asombraron, y fueron vueltos como muertos. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres, «No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id presto, decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho». Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les sale al encuentro diciendo, «Salve». Y ellas se llegaron y abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dice, «No temáis. Id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán». Y yendo ellas, he aquí unos de la guardia vinieron a la ciudad, y dieron aviso a los príncipes de los sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y juntados con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, «Decid, sus discípulos vinieron de noche y le hurtaron durmiendo nosotros. Y si esto fuere oído del presidente, nosotros le persuadiremos y os haremos seguros». Y ellos, tomando el dinero, hicieron como estaban instruidos, y este dicho fue divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Mas los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y como le vieron, le adoraron, mas algunos dudaban. Y llegando Jesús les habló diciendo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén».